Copia para archivo con Mónica Muñoz Cid. El tiempo que le dedicamos a las artes con Copia para archivo, mi querida Mónica Muñoz Cid, hoy con una invitada de lujo, estamos de manteles largos, la maestra Mónica Mayer, pionera del arte feminista en México, en este recorrido virtual por la exposición Polvo de Gallina Negra, Mal de Ojo y otras recetas feministas que se presenta desde hace unos días aquí en el Museo Amparo, en el Centro Histórico de Puebla. Mi querida Mónica Muñoz Cid, adelante, maestra Mónica Mayer, bienvenida, buenos días. Gracias. Muchas gracias, Luis. Pues sí, como tú bien lo dices, de manteles largos, es un gran placer recibir esta mañana en el estudio a Mónica, bienvenida. Tuvimos la oportunidad de verla en la inauguración de su exposición, en la charla inaugural, y ahora va a ser un recorrido que se antoja delicioso por esta exposición. Esta exposición ya estuvo en el MUAC hace algunos años, pero bueno, hay que decirlo que Mónica tiene trabajando el arte desde los 70s, por ahí. Ella estudió en San Carlos y empezaron a hacer un tipo de arte que, bueno, todavía ni se había establecido bien la palabra performance, y ellas, junto con su colectivo Polvo de Gallina Negra, con Maris Bustamante, estaban haciendo cosas muy raras, muy extrañas, que no encajaban en ningún lado. Mónica, bienvenida, un placer tenerte, y cuéntanos ¿por qué decidieron Maris y tú empezar a hacer ese tipo de locuras dentro del ámbito artístico? Bueno, pues incluso en ese momento dentro del ámbito artístico no eran locuras, eran cuestiones de performance, de arte conceptual, de cosas que se venían trabajando hacía varias décadas en el arte, pero sí, tienes razón, al público en general se le hacían un poco extrañas. Maris venía del no grupo en donde trabajaban ese tipo de propuestas. Yo había estudiado 2 años en la Escuela de Arte Feminista en Estados Unidos, el Women's Building, en donde se estaban buscando otras formas también de hacer arte, y pues estábamos inmersas en el movimiento feminista en esa época, y decidimos formar un grupo, y por el tipo de trabajo que hacíamos empezamos a hacer performances, instalaciones, intervenciones sociales y ese tipo de trabajo artístico que es muy parecido al otro, solo que en vez de quedarse en la tela se va a toda la sociedad para proponer cambios y proponer otro tipo de ideas. Claro, y generalmente este tipo de trabajo lo que deja es una constancia, que es una documentación, y no propiamente una obra de arte tangible. Esto es parte de lo que vamos a ver en esta exposición en el Amparo. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, primero quería aclarar que es distinta a la exposición que yo tuve en el MUAC hace unos días. Esta se presentó en primer lugar en Chile, y ahora viene aquí. Es la primera vez que se presenta en México, es la primera vez que se presenta una exposición de Polvo de Gallina Negra en México, aunque el grupo se fundó hace cerca de 40 años, entonces eso me da un gusto enorme que esté. Sí, por un lado, hay documentación de lo que es el trabajo efímero, pero por ejemplo también hay piezas de arte correo que enviábamos a distintos públicos, hay videos, hay obra tanto de Maris como mía de antes de participar en Polvo de Gallina Negra, durante el tiempo que estuvimos en Polvo, y también parte de la exposición es de post-polvos, o sea, lo que pues hemos continuado haciendo a lo largo del resto del tiempo, porque el grupo duró aproximadamente 10 años. Ahí están viendo, por ejemplo, el arte correo, que eran esta serie de cartas que mandábamos a artistas, periodistas y feministas, en las que hablábamos de distintos aspectos de la maternidad vistas desde el punto de vista como artistas. O aquí están viendo performances que se hacían ante público o en manifestaciones, como se ve en este caso, porque también participábamos. Como se hace hoy en día, muchas de las manifestaciones feministas están cargadas de arte y de acciones y de música y de manifestaciones culturales. Oye, Mónica, ¿y llevaban el arte a la vida? Porque hay una pieza cuando estuvieron hablando de la maternidad en donde pues decidieron embarazarse ambas
Maris y tú como colectivo que estaba trabajando en la maternidad, pues tenían que vivirla en primera persona. Cuéntanos qué hicieron. Hicimos un proyecto muy largo que duró varios meses, en el cual sí, eso es lo que planteábamos, que ambas nos habíamos embarazado para hacer una investigación de campo seria, con el apoyo de nuestros esposos, que eran artistas y por ende entendieron lo que hacíamos, y que éramos tan feministas que habíamos tenido hijas y tan científicas que habían nacido 2 o 3 meses de diferencia entre ellas. Entonces, bueno, hay piezas como esas en las cuales hay este juego entre la ficción y la realidad y hablar de nuestra experiencia como madres, pero si se fijan en la exposición hay un video de Maris. A mí me hace llorar cada vez que lo veo, me enternece mucho, porque está hablando con su hijita de que se acaba de morir su papá. En efecto, se murió cuando ellas eran muy chiquititas, y está un poco enseñándole a cómo tiene que ser feliz, y es un acto, el estar bien es algo que podemos hacer, bueno, trabajar para que así sea el hecho. Entonces, es muy interesante en la exposición porque hay estos distintos niveles de lo que es meramente imaginación y ficción, obras que son como lo que es tradicionalmente arte, estas que juegan entre, digo, por ejemplo, está el conocido video con Guillermo Ochoa, que lo nombramos madre por un día y fuimos a su programa de televisión y le pusimos una panza. Bueno, eso fue real, eso no es ficción, hicimos esa acción. Y piezas que son, pues, ahora sí que en crudo, esa experiencia real desde la maternidad o desde las distintas experiencias de nuestra vida. Qué bueno que mencionas el programa de Guillermo Ochoa, porque no era una época en donde el arte, bueno, todavía no se hace, pero en donde el arte performático llegara a estos grandes medios de comunicación. Este programa tan importante en la Ciudad de México, con tantísima gente que lo veía, y ustedes hicieron ahí este performance de Madre por un Día. ¿Y qué significó entrar a los medios de comunicación de ese nivel? Yo te diría que como estábamos planteando un arte público, digo, en un país que tiene una enorme tradición de arte público, considerábamos que lo público en ese momento eran los medios de comunicación, era la televisión que realmente llegaba de manera masiva, pero también la calle. Entonces hacíamos piezas como esta que era para la calle y piezas para la televisión que llegaban a un público más amplio, o piezas por arte correo. Era este verdadero interés, aquí estamos haciendo otro performance en el hemiciclo a Juárez, pero era este verdadero interés en llegar a distintos públicos. Otra de nuestras piezas fue una serie de aproximadamente 30 performance conferencias por todo el Estado de México, en los CONALEPs, en escuelas nivel medio. Entonces hemos tenido, por lo menos yo siempre, este interés en llegar a distintos públicos y que el arte no nada más esté en los museos. Evidentemente llegar a un programa de ese tipo fue extraordinario, pero más que nada por las reacciones que hubo. Hace poco pude reunirme con Guillermo Ochoa y me decía que durante mucho tiempo lo estuvieron vacilando y botaneando, que si ya había tenido al bebé y que cómo se sentía. Entonces el efecto que tuvo, y 9 meses después de que hicimos este performance en la televisión, le hablaron a Ochoa para preguntarle si había tenido niña o había tenido niño, que qué había sido, lo cual a mí se me hace extraordinario, pues si se nos hubiera ocurrido a nosotros lo hubiéramos hecho, pero sorprendió tanto a la gente. Aquí están las imágenes del famoso performance, que 9 meses después le hablaron, y a la fecha me encuentro con personas que se acuerdan, porque era algo muy notorio en ese momento, y don Guillermo pues jugó maravillosamente con nosotras, entró al papel, de repente le decía a Toño de Valdés, que estaba ahí junto, le decía, ¡ay, Toño, se movió! Entonces fue muy interesante y muy divertido. Hicimos otros con Marta de la Lama, que tenía, feminista, periodista, que tenía un programa en Inmevisión, también nos invitó a hacer performance. Aquí estaba yo con mi muñeca, que era la mala madre, que quienes han visto telenovelas saben que es una referencia a Catalina Krill, ¿no? A la mala madre, verdaderamente. Entonces, bueno, pues son experiencias
muy interesantes con los públicos en distintos espacios. Oye, y ahí tenemos ya unas imágenes del tendedero, que es una pieza que, como tú bien narras, ha salido del espacio museístico y ha ido a la calle. Y yo quería hablar de Pinto mi raya, pero ya no nos va a dar tiempo porque se nos acaban los minutos. Pero bueno, cuéntanos para todo el público qué ha significado para ti el tendedero. El tendedero es una pieza que empecé en 1978 en el Museo de Arte Moderno, que sale a partir de mi incomodidad en el espacio público. Entonces me salgo a preguntarle a mujeres qué es lo que más detestan de la Ciudad de México, que es donde vivo, y la gran mayoría de ellas empiezan a hablar del acoso en el transporte público. Entonces, esta pieza que estuvo calladita muchos años, como en 2007 empieza a revivir, se hace en espacios museísticos, se hace en la calle, se hace en muchas universidades. Lo he seguido yo haciendo en bienales internacionales y es una pieza que ha devenido hasta en una de las influencias de los tendederos de denuncia que vemos tanto hoy en universidades, en otros espacios. Entonces es una pieza muy interesante que lo que trata es de narrar una historia que generalmente no se ha contado, como es la historia de lo que sentimos nosotras con el acoso. Evidentemente, en Puebla se está haciendo en el amparo. Yo procuro cada vez trabajar con artistas, con activistas de cada comunidad, para que ellas planteen las preguntas, cómo van cambiando. El día de la inauguración ya casi estaba lleno el tendedero del amparo. Entonces, bueno, pues es una invitación a que si van al museo, bueno, vayan al museo a ver la exposición, pero participen en el tendedero porque es importante que se sepa. No, los tendederos que yo hago no son de denuncia, así como para poner nombre y apellido de alguien a que quieran denunciar, sino para plantear una situación. Entonces aquí hay, por ejemplo, la pregunta de qué sentiste o qué efecto tuvo sobre ti que te acosaran. Lo cual es muy interesante porque siempre habíamos preguntado, ¿te acosaron alguna vez? Y ahora están preguntando las artistas y las activistas de Puebla, ¿qué pasa cuando enfrentamos ese tipo de agresiones? Entonces creo que va a ser un tendedero muy interesante y muy triste, lo son todos, pero que espero que pueda ayudar a reunir muchas voces y a que nos sintamos acompañadas en este tipo de experiencias. Así es, muy triste, pero al mismo tiempo necesario. Y bueno, es parte de un proceso que sirve en muchos niveles. Y bueno, esperemos que se obtenga muy buena información también en algún momento, sobre todo para la gente de Puebla que vaya y que lea lo que alguna vez sienten las mujeres o sentimos cuando nos han acosado. Entonces, nos vemos mañana, jueves, a las 7 de la tarde. En línea en el Facebook del Museo Amparo para el recorrido virtual que va a organizar Mónica Meyer en su exposición. Así es. Perfecto, mi querida Mónica Muñoz, y estemos pendientes de las redes sociales del Museo Amparo y por favor visiten Polvo de Gallina Negra, Mal de Ojo y otras recetas feministas. Maestra Mayer, ha sido un deleite escucharla. En realidad tenemos mucho que aprender, mucho que discutir. Yo creo que el arte feminista nos puede ayudar también a todas, a todos y a todes a entender esta violencia en la que estamos inmersos y cómo podemos también erradicarla. El arte siempre ayudándonos a remover estas fibras sensibles de la sociedad que necesitan ser removidas y sobre todo pensadas y sentidas. Muchísimas gracias, Mónica Muñoz, maestra Mayer. Ahí nos vemos en el Museo Amparo y gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Contigo Puebla. En YouTube, en Facebook y en Twitter encuentran ustedes la emisión en vivo de este programa. Cada día, cada mediodía, Contigo Atlisco a través de STV en el canal 25 de Teleweb. No se olviden visitar www.contigopuebla.mx y en Spotify también tenemos un podcast. En Instagram, otra cuenta. Gustavo Barrientos en la producción, Luis Fernando Soto, su servidor. Hasta mañana. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.